tal? Buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos de La Palabra Encendida. Tengo el gran placer de estar aquí junto al escritor Oscar Vela Descalzo. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Cilia. Gracias por esta invitación. Entiendo que esta mañana llegaste de Quito y estuviste en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Cuéntame, ¿cómo estuvo esta charla? Sí, muy interesante, una charla con estudiantes de Derecho, con gente de la Facultad de Derecho de la universidad. Una charla con abogados en general sobre una novela que trata mucho el tema de abogados, precisamente. Entiendo que tú has hecho estas charlas también en universidades en Quito, ¿no? Con estudiantes de Derecho. Sí, estoy ahora haciendo algunas charlas ya, he recorrido varias universidades y estoy en charlas en general con universidades en Quito, estudiantes de Derecho especialmente, de Derecho Penal, muchos de ellos que se interesan por este caso en particular de la novela. Me gustaría, Oscar, porque yo como quiteña siempre estoy fijándome, digamos, en las semejanzas y las diferencias entre quiteños y guayaquileños. Alguna vez escribí en Twitter la diferencia entre el verbo guindar, que se usa tanto aquí, y el verbo colgar, que usamos los quiteños. ¿Cómo sientes la recepción de estudiantes de Derecho en una universidad de Guayaquil versus una de Quito, por ejemplo? Te diría que no siento la diferencia. Encuentro que hay mucho interés en general por un tema que se desconocía, es más bien generacional, me parece. Los chicos, hay muchos estudiantes que ni siquiera nacían cuando sucedieron los eventos del caso de Nelson Serrano, 1997. Otros eran muy pequeños y no se habían enterado. Quizá lo que he descubierto es que probablemente el caso se conoce un poco más en Quito que en Guayaquil. Tuvo más difusión quizá por un documental que produjo en su momento Yanadi Nostroza en Teleamazonas, y eso se vio probablemente más en Quito. Y en Guayaquil no se lo conocía tanto. Hay mucha gente que sí está enterada del caso, evidentemente, y ahora, por supuesto, estas nuevas generaciones comienzan a comprender y entender lo que es tener a un ecuatoriano en el corredor de la muerte durante casi 20 años, y además acusado por un crimen que no cometió y sin pruebas. Entonces es un tema interesante, sobre todo para abogados, ¿no? Ahora que dices es un tema interesante para abogados, cuéntanos, Oscar, antes de entrar en materia literaria, ¿por qué crees que se hacen tantos chistes sobre abogados? Digamos, no se hacen tanto sobre economistas o sobre... Porque nos merecemos, pues, obviamente. ¿Por qué se merecen? Yo digo que donde hay muchos abogados es como pesado el ambiente. En el edificio donde yo trabajo en Quito hay una cantidad de abogados y se siente. No me digas. Sí, se siente. ¿Por qué? Porque están litigando sobre asuntos fundamentales. Hay muchos litigantes, hay muchos abogados. El abogado en términos generales tiene fama así como de oscuro, ¿no? Es un personaje como oscuro. Y no es cierto que sea así, evidentemente es un estereotipo, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo un poco y por supuesto hay muchos abogados que no han sabido defender la verdad, en general las causas con ética, con la moralidad intachable. Gran mayoría de jueces también que tienen el mismo problema y eso redunda en una profesión que de alguna forma está tachada. Pero hay de todo, por supuesto, como en todo, ¿no? Habemos de todo. Tú decías hace un momento que un área de tu interés, digamos, es el derecho penal, o que has estado dialogando con estudiantes del campo específico del derecho penal. ¿Ese es tu ámbito particular y siempre te atrajo más este campo del derecho? No, sabes que no es mi ámbito, nunca incursioné en el derecho penal. Me habría gustado, la verdad, porque es un tema apasionante, es interesante, y las clases probablemente eran de las más interesantes de todas. ¿Tú estudiaste en la universidad? En la Católica, pero nunca incursioné en el derecho penal, es un tema complejo, y ahora, fíjate, termino entre escritor y abogado, vinculado a un caso criminal que es complejo, además, porque no solo se refiere a una parte en el Ecuador y a un ecuatoriano, sino a un proceso que se lleva en la justicia de Florida, en los Estados Unidos. Entonces, terminé sin querer en el derecho penal. ¿Y tu campo inicial cuál es? Arbitraje, litigo mucho, hago algo de comercial, pero sobre todo arbitraje. Bueno, antes de que sigamos adelante, voy a dar algunos datos de Oscar Vela, ¿no? Es escritor, doctor en jurisprudencia y abogado, es autor de 8 novelas: El toro de la oración, La dimensión de las sombras, Irene, Las voces obscenas del desvarío, Desnuda oscuridad, Alfaguara 2011, ganadora del Premio Nacional de Novela Joaquín Gallegos Lara.
de ese año. Yo soy el fuego, Alfaguara 2013, ganadora del premio Jorge y Casa de ese mismo año a la mejor novela del año. Todo es ayer de Alfaguara, año 2015, ganadora del premio nacional de novela Joaquín Gallegos Lara. Náufragos en tierra, Alfaguara 2017, y Ahora que cae la niebla del año 2019. La última novela de la que ya hemos empezado a dialogar un poquito, Los crímenes de Bartow, es edición Planeta 2021 y narra la historia de Nelson Serrano, el prisionero más longevo del corredor de la muerte en los Estados Unidos. Después voy a ir compartiendo con ustedes algunos datos acerca de Oscar Vela, pero quería empezar refiriéndome con breves palabras a su trayectoria como novelista. Entonces, Oscar, te propongo que empecemos dialogando respecto de tu novela, que yo he leído con mucho interés, por supuesto, Los crímenes de Bartow, y esta pregunta que te han hecho ya en algunas ocasiones respecto de cómo surge tu interés por este caso. Bueno, fue un interés natural que surgió, yo te diría, primero de haber visto ese documental de Danny Nostroza en el año 2015 aproximadamente, y en ese documental quedaba claro, creo que se descubre parte de la infamia que representa este caso, toda una teoría inverosímil, increíble, con la que es inculpado Nelson Serrano, acusado y luego sentenciado. Y yo vi eso y claro, me interesó investigar, conocer algo más sobre esta historia y sobre este hombre que estaba entonces en el corredor de la muerte ya, y que hoy, digamos, 2021, tiene ya 19 años en el corredor de la muerte. Y me involucré, te diría, con fuerza, hace unos 3 años aproximadamente, ya investigando esta historia, con la intención de escribir una novela que es la que hoy finalmente salió. Ese término que has usado, Oscar, me parece que se presta a una problematización, ¿no? Este término de novela. Uh-huh. ¿Por qué? Porque normalmente, si bien hay toda una ruptura de géneros literarios, ¿no? Pero normalmente entendemos una novela como un producto de la ficción, como un producto de la invención. Entonces, ¿hasta qué punto está presente una dosis de ficción en esta obra? Nada, no tiene nada de ficción, es una novela que se basa exclusivamente en hechos reales, en expedientes judiciales y en las investigaciones policiales del caso, y de alguna forma, yo digo siempre, es una novela de no ficción porque todos los hechos están novelados desde las circunstancias como se produjeron los crímenes, la recreación de los hechos del crimen, basado en los expedientes judiciales y policiales, basado en los informes forenses, mi aparición en esta historia, por qué entro, con qué intereses entro, y todo eso se narra a lo largo de todos esos años, digamos, entre 1997 y el 2021, se narra en clave de novela, pero sí, con una enorme dotación de influencia, por supuesto, de crónica, de novela, por supuesto, de narración. Hay algo de epistolar también, porque hay un cruce de correspondencia importante con Nelson. Sobre todo al final, ¿no? Creo que hay de todo, sí. Creo que es una novela que abarca de alguna forma varios géneros que encajaban de algún modo en la historia, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque como te decía, la propia noción de géneros literarios hoy por hoy es objeto de una revisión, y como bien has explicado tú, creo que hay distintos componentes. A mí personalmente, al principio me pareció muy atractivo el tratamiento temporal. Entonces me gustaría que le contaras un poco a quienes nos están viendo, cómo hiciste para organizar esta cronología que, claro, abarca algunos años, ¿no? Claro, era una novela que demandaba hacer de algún modo líneas de tiempo, trazar esas líneas y arrancar en el origen de los hechos, que es 1997, una ruptura societaria, luego los crímenes en diciembre de 1997, estos 4 crímenes brutales que se ejecutan en la ciudad de Bartow, por qué se involucra y se señala a Nelson Serrano como el sospechoso principal de esos crímenes, y luego en adelante todas las investigaciones, llegar inclusive al año 2002 al secuestro en el Ecuador de Nelson Serrano, a su traslado ilegal y a toda la infamia que representó ocultarle a él en una jaula de perros durante una noche para poder trasladarlo ilegalmente a los Estados Unidos.
Y esto demandaba trazar esas líneas de tiempo, que yo normalmente suelo trabajar con esas líneas de tiempo. Es una suerte de escritura anterior de la novela, estos bocetos. Pero en esta novela era decisivo porque hay demasiadas fechas, demasiados episodios y cada uno tiene, por supuesto, su espacio temporal. Es una novela larga, pero que se lee con mucho dinamismo, está estructurada en grandes secciones, me parece que son cuatro las grandes secciones, ¿no? Al final tú te has referido a, bueno, yo me refiero a que aparecen especialmente al final estas cartas que Nelson te escribe, y en esas cartas me ha llamado la atención el que él se describe a sí mismo también como un lector. Sí. Y se queja cuando en un reportaje dice que le cierran el acceso a los libros e incluso habla de su interés por leer Madame Bovary. Eso me ha parecido muy, muy interesante. ¿Qué opinas? Nelson es un hombre muy interesante. Gran parte de las charlas que nosotros tenemos hasta hoy a través de ese correo electrónico son sobre libros. Obviamente tú comprenderás un hombre que está recluido desde hace casi 20 años en el corredor de la muerte, en una celda de 2x3, casi las únicas opciones que tiene son esas: leer y mirar algo en una pequeña televisión que tiene, pero sobre todo leer. Nelson ha leído más de 1.200 libros aproximadamente, es un gran lector. Hoy desafortunadamente se está quedando ciego, está perdiendo la vista. Está sordo, ¿no? Está sordo, pero ahora se está quedando ciego, tiene un problema de degeneración de la mácula y eso hace que para él la vida, evidentemente, este tiempo que pasa sea tremendamente duro, porque él siente que en algún momento, quizá en pocos meses, quizá en un año o algo más, él pueda perder la vista definitivamente y tendría que dejar de leer, que es su gran distracción. Entonces sí, por eso es que alrededor del tema de libros y de autores y en clave de novela, de alguna forma hablamos mucho él y yo sobre todas las lecturas y también sobre el caso de él. Tu interés entonces por este caso, Oscar, te permite conciliar, digamos, tu profesión como abogado y tu gran oficio también como escritor. Y en algunos otros casos de otras novelas te has referido a personajes históricos. Quiero decir, has cultivado también la novela histórica. Sí, incursioné desde hace ya algún tiempo en novela histórica, en historia novelada. Y de algún modo esta también lo es, ¿no? Es decir, la historia de Nelson, más allá de que él está vivo y de que el caso sigue vigente y que cobra hoy mayor relevancia por esta historia, por el documental de Janet nuevamente, me interesa mucho indagar en la historia y en general en el pasado. Aquí el pasado no es tan remoto, es más bien reciente, digamos, son 20 y tantos años lo que transcurrió desde los crímenes de Bartow precisamente hasta el día de hoy, pero es una historia que sigue viva y eso es parte del interés de que esta novela saliera a la luz y visibilizara una vez más el caso de Nelson. Me parece que el caso de Nelson pone sobre el tapete el arduo tema de la pena de muerte, ¿no? Sí, un tema que se debate constantemente. Yo siempre fui una persona contraria, opositor ferviente de la pena de muerte desde siempre. Me parece una aberración increíble que sigamos en pleno siglo XX todavía brindándole al Estado, con todos los defectos y los vicios que tiene un Estado, la potestad de que asesine a uno de los nuestros, inclusive por los peores delitos, por los más execrables. Y fíjate cómo termino de algún modo involucrándome en un caso de pena de muerte, o quizá no es casualidad también, y termino defendiendo a una persona que es hoy condenada a pena de muerte, que tiene encima suyo 4 condenas a pena de muerte, y al mismo tiempo puedo también alegar en contra de esa aberración que es para mí la pena de muerte. Vamos a salir un poquito de momento del ámbito de la novela y me gustaría preguntarte, antes de empezar esta entrevista, yo te decía que hay algunos escritores y juntos, algunos abogados que han sido también escritores, ¿no? Y juntos recordábamos a Pablo Palacio, a José de la Cuadra. La ley, la justicia, la culpa como temas literarios. Están íntimamente ligados, ¿no? Sin duda, yo creo que gran parte o buena parte de las obras literarias del mundo nacieron o se derivaron de casos criminales, en donde por fuerza estaban involucrados abogados. La novela negra, evidentemente, ¿no es cierto? La novela detectivesca,
todas esas obras tienen relación, vínculo con crímenes, con detectives, con abogados, con jueces, con jurados, y están íntimamente ligadas, y la verdad es que a mí siempre me sirvió el hecho de ser abogado y de ejercer la profesión, me sirvió para muchas de mis historias, para muchos de mis casos. De hecho, recuerdo que Desnudo Oscuridad sale de un expediente judicial que leí sobre un asesino que cometió una serie de asesinatos en Quito en contra de homosexuales durante una época, hace aproximadamente 20 años, y de allí sale esa historia, de un expediente con el que me encontré. Yo creo que tienen una íntima relación, tanta relación como la que tiene también el periodismo con la literatura, que hay mucho vínculo, ¿no? No sé qué intelectual, qué artista es quien dice que el asesinato puede ser visto también como una obra de arte. Sí, escuché alguna vez. De Quincy me parece que me parece, escuché alguna vez. ¿Qué Oscar? ¿No es un poco, como te digo, retorcido hablar de esto? A mí me resulta un poco retorcido. Sí, no lo creo, resulta un poco macabro, ¿no? ¿No es cierto? No creo que pueda resultar una obra de arte. Probablemente algún psicópata pensaría que puede resultar una obra de arte, y de hecho yo creo que ha habido muchos psicópatas, asesinos en serie, que concebían sus obras macabras estas como verdaderas obras de arte, y te dejan señales y símbolos alrededor de todas estas obras, pero por supuesto no estoy de acuerdo. Tal vez quienes somos más cuerdos, o estamos más cuerdos, tomamos distancia de eso, ¿no? No, por supuesto. Una cosa de una cierta salud. Tu novela se publica dentro de la colección de autores españoles e iberoamericanos. ¿Cómo ha sido recibida? Veía en televisión que te hacían una entrevista desde un canal de televisión en Colombia. ¿Cómo ha sido la recepción hasta aquí? Creo que en Ecuador hay muchísimo interés por tu literatura en general y por esta obra en particular. ¿En otros ámbitos ha circulado ya la novela? Sí, bueno, es una novela que salió en Colombia originalmente, Colombia y Ecuador, digamos, de forma paralela, y que ahora vamos a hacer la presentación recién mañana en Bogotá, vía virtual, pero la vamos a hacer con 2 presidiarios, además 2 personas que salieron del corredor de la muerte en los Estados Unidos, que nos van a acompañar y van a contar sus vivencias sobre lo que es ese lugar, lo que es el corredor de la muerte y ser condenado injustamente. Son 2 personas que fueron declaradas inocentes, un colombiano y un español, y esos nos acompañarán mañana en esa presentación en Bogotá. Y ha sido muy bien recibida, con mucha difusión en los medios. Este es un trabajo enorme de Planeta, del editorial, y bueno, este es el primer paso, que son Colombia y Ecuador. Inmediatamente vamos a Estados Unidos y luego seguramente México y otros países, ¿no? Qué bueno, la idea de la difusión de la historia. Me alegro, y creo que muchos nos alegraremos con esto. Muchas gracias. Oscar, de todas maneras en tu libro no está exento una crítica política, digamos, una crítica al sistema de justicia de los Estados Unidos y particularmente del estado de la Florida y de Nueva York, me parece. ¿Ha traído eso algún eco, no sé, a alguien del gobierno de los Estados Unidos, de la embajada o a través de distintos canales? ¿Crees que esto ha habido alguna respuesta internacional oficial? Todavía no. Te digo que ya mucha gente me ha preguntado qué pasó, que las repercusiones, que si no temo por haber escrito esta novela, y te digo que no. Estoy esperando que en algún momento ojalá se comunicaran. Ojalá apareciera alguien de la embajada de los Estados Unidos en el Ecuador. Me encantaría conversar sobre este tema. Me dijeron hace unos días, alguien del gobierno ecuatoriano me dijo que en la embajada probablemente esta historia, es una historia de hace 20 años, ha perdido vigencia. Sí, por supuesto, pero tenemos un ecuatoriano que todavía está allí, está vivo, y ha sido condenado injustamente, y además se han cometido una serie de actos de corrupción para poder llevarlo a esa celda, y para juzgarlo y para condenarlo. Y lo que queremos es que él tenga un juicio justo, que se revise ese proceso, que se nos permita presentar todas las pruebas que hemos descubierto ahora, y que podamos demostrar que efectivamente todo el caso estuvo embarrado por corrupción, que fue un caso absolutamente injusto, y que creo que merece la pena, la vida de un hombre merece la pena que eso se revise. Así que esperaremos gustosos que en algún momento alguien quiera conversar con nosotros al respecto. Será muy interesante, porque nos han dicho siempre, permanentemente nos dicen que la justicia en el Ecuador es corrupta, y nos lo dicen reiteradamente, y sobre todo desde los Estados Unidos hacia acá, y así es.
y sin duda no vamos a ocultarlo, la justicia del Ecuador hay corrupción, por supuesto que hay corrupción, y ojalá podamos trabajar en mejorarla, ¿no es cierto? Pero en la justicia de Estados Unidos también hay corrupción, y lo demostramos con este caso y con este libro en particular, y hay muchísimos otros casos, pero este en particular que hoy nos convoca es el de Nelson Serrano, que es un ecuatoriano, y sería muy interesante conversar sobre esto. Sí, me parece muy, muy valioso lo que dices, ¿no? Nada vale lo que vale una vida humana, digamos, tiene un valor inconmensurable, incalculable, y más si en este caso se trata de un compatriota, ¿no? De parte de las autoridades del gobierno, de los distintos gobiernos, ¿ha habido alguna respuesta? A medias tintas en los distintos gobiernos ha habido cierto apoyo porque están obligados necesariamente, el gobierno está obligado, el Estado ecuatoriano se hizo responsable de este caso, admitió, declaró la nulidad de todos los hechos que acontecieron en el año 2002 cuando se secuestró a Nelson y se lo deportó ilegalmente desde el Ecuador. Y eso ha ocasionado que el Estado cubra no solo los gastos legales, contratación de abogados, etcétera, sino que esté metido, involucrado en este caso. La respuesta es tibia, la respuesta no es la que nosotros quisiéramos, no se ha ejercido una verdadera ofensiva de parte del Estado ecuatoriano para reclamar a su ciudadano y pedir que se lo traslade nuevamente al Ecuador, para pedir un juicio justo en donde se pueda presentar las verdaderas pruebas. Nos encontramos siempre con la burocracia, con personas que entran y salen, con gobiernos efímeros. Hoy esperamos que con este gobierno que acaba de entrar podamos tener esa respuesta y esa contundencia que creo que demanda un caso como estos de un ecuatoriano, de un compatriota que está en esa situación. Al pensar en tu libro y mientras lo leía, me acordaba de que durante un fin de semana leí con mucha pasión y casi sin poder separarme a Sangre Fría de Truman Capote. La diferencia es que ahí el autor toma contacto con dos jóvenes asesinos, ¿no? Sí. En este caso estamos hablando de un hombre completamente inocente. De alguna manera, A Sangre Fría u otra obra que ha ejercido influencia en tu literatura, o es un autor que te interese, digamos. Sin duda, no, es Truman Capote, y sobre todo A Sangre Fría fue un referente hace muchos años. A mí me apasionó esa historia y la forma de contarla. Él hizo un trabajo fabuloso allí, contando la historia, sobre todo desde el punto de vista de los asesinos y las motivaciones que le llevaron a ese crimen cuádruple también. Entonces tiene que haber necesariamente algún tipo de influencia. Esta historia, en cambio, cuenta la historia, digamos, valga la redundancia, de un hombre que está en prisión, de un inocente ya condenado y que se encuentra en el corredor de la muerte a la espera de o un juicio justo o de la inyección letal. Tu primera novela, Oscar, vamos a ir ahora un poco más a lo general, viene del año 2002, tú tenías 34 años, naciste en el año 68. ¿Cómo ves a ese Oscar del año 2002? Hijo, buena pregunta. Ya no le reconozco casi, digamos. A ver, no he vuelto a leer una sola de mis novelas, eso no sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno, porque me encantaría retocarlas y ya, imagínate lo que terminaría. Imagínate lo que pasaría. Entonces, la verdad es que me gusta, me da alegría saber que esas novelas todavía están allí, que ahora se reeditó justamente El Toro de la Oración con Santillana, y que todas las novelas de algún modo siguen vigentes y que he hecho una carrera, al menos como novelista, una carrera bastante sostenida en el tiempo. Nunca me he quedado con la hoja en blanco todavía. No sé qué pasa después de este caso, porque estoy tan metido en la historia que de alguna forma... Es un caso y al mismo tiempo es una novela, Es que es un caso, es una historia y estás involucrado además personalmente. Y eso te desgasta mucho, te termina por agotar tremendamente, ¿no? Imagínate la familia de él que vive 20 años en esta historia. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa luego, pero por ahora me siento contento y cuando miro hacia atrás creo que lo que he hecho es importante, al menos para esas historias que de algún modo tenía que contar yo. Tengo estos otros datos. El ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito te otorgó el premio Aurelio Espinosa Poli 2018 por el conjunto de tu obra literaria. Aurelio Espinosa Poli fue un jesuita, un gran traductor, ¿no?, de los griegos. ¿Tú eres católico? Un gran jurista. Un gran jurista, también ahora que hablábamos de los hombres de derecho. Referente para todos nosotros en clase. Ese dato se me escapaba. Claro.
¿Eres católico, eres creyente, eres No. ateo? ¿Cómo te defines? No soy católico, soy agnóstico. No creo en ninguna religión, la verdad. Creo que hay algo, pero no sé qué es y por eso soy agnóstico, la verdad. Pero en las religiones no. La Universidad Católica tuviste, ¿qué profesores tuviste? Fabuloso. Jorge Salvador Lara fue Jorge tu Salvador profesor, Lara, conservador que hacía rezar uno extraordinario, antes de siempre un empezar, padre ¿no? nuestro. Sí, Eduardo Carrión, Santiago Ernesto Albán Gómez, Andrade, ¿fue tu Ernesto profesor? Albán, por supuesto, Gonzalo Zambrano, no, profesores fabulosos. Ernesto Albán Gómez fue mi profesor de literatura Extraordinario extranjera, además, me porque enseñó además un gran Kafka, conocedor de libros. Un monstruo. Un gran conocedor Kafka, de libros. Virginia Woolf. Sigue vigente además como abogado, como árbitro, ahora es compañero mío en la Cámara de Comercio de Quito, o sea, es un hombre que sigue vigente, gran lector. Además, Oscar, tú eres miembro de la Academia de la Lengua. Cuéntame un poquito, eres un defensor, ¿qué opinas, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, No, del todes, todes, les, amigues? me da escalofrío todavía Cuéntame cuando un escucho, poco me da sobre escalofrío, eso. te digo, no, yo soy un defensor del lenguaje y estas incursiones novedosas en el lenguaje inclusivo, la verdad es que me parecen absolutamente innecesarias, te digo, con todo el respeto para quien las utiliza. A mí me sigue dando escalofrío. No es la forma en la que hablamos, no son los modos idiomáticos, no está permitido, según la lengua, está permitido todo porque hablamos como queremos, pero la verdad es que, como te digo, cuando alguien arranca diciéndome el todes, chiques y no sé qué, prefiero no seguir con la historia. Alguien decía que más que ser una reivindicación, como te digo, desde la gramática podría hacerlo en el campo de la retórica, de la política, ¿no? Pero que no tiene que necesariamente obligar a no tiene ningún sentido, porque las reivindicaciones se hacen de hecho, no vociferando y hablando con un lenguaje inclusivo. Las reivindicaciones son las que se están haciendo, creo yo, desde hace algunos años ya, y van avanzando. Y además es una avalancha indetenible el tema de las reivindicaciones de todo tipo, pero me refiero en particular al de las mujeres, que creo que, y soy uno de los grandes defensores de eso, y de todo lo que sea en definitiva diversidad. Te he leído en tus artículos un artículo del año 2017 en el que hablabas sobre esta familia de Satya, estas lesbianas que querían de la niña que iban a adoptar. Exactamente, y entonces he visto una postura absolutamente progresista y abierta, quiero decirlo públicamente, ¿no? Sí, y no significa que eso te obligue a usar el todes. No, ni lo voy a usar jamás, y como te digo, me da escalofrío escucharles. ¿Y si en la academia te obligaron a eso? No creo que pase, la verdad te digo, por lo menos, yo soy de los jóvenes ahora de la academia, pero ¿qué va? No creo que pase. Imagínate, eso no va a pasar nunca. Eres además articulista dominical del diario El Comercio, articulista y autor de las reseñas literarias de la revista cultural Mundo Diners. Bueno, ahí nos encontramos a veces, sí, ¿no? Nos leemos mutuamente. ¿Desde cuándo estás en el comercio y cuán importante es la prensa, no? Bueno, creo. Fundamental en un país independiente, en un país libre, en un país democrático, esencial. Yo estoy en el comercio, creo que algo así como 12 o 13 años, me parece, con la columna dominical, algo más tal vez, y sigo ahí, y sigo hoy todavía en estos momentos en que se ha cuestionado tanto la salida de gente muy valiosa del comercio, los despidos, que fueron una pena, es un tema lamentable, la verdad, y me solidaricé en su momento con todos mis amigos y compañeros y colaboradores. Pero ese diario, que es un diario emblemático como lo es El Universo acá, los dos diarios nacionales, los más importantes del país, son parte de la vida nuestra, de la libertad, del ejercicio del pensamiento crítico de este país de hace más de 100 años. Así es. Y merecen tener un espacio, y por eso no me retiré yo del comercio, ni me pienso retirar hasta el día en que me censuren o me pidan que cambie algo, o que quite una coma o alguna cosa. Y eso se lo dije el otro día a Ramiro Mir Rivera, que me llamó por teléfono, me expresó un poco su deseo de que continúe y de que continúen muchos de los compañeros articulistas, columnistas, y así se lo dije, yo voy a estar ahí siempre mientras este siga siendo un diario independiente. Si es un diario político perteneciente a un partido político o a un movimiento o a un caudillo, entonces yo saldré inmediatamente, y eso no ha pasado todavía.
Además de la novela y de los artículos periodísticos, ¿has cultivado otros géneros? ¿Alguna vez escribiste poesía? Dicen que muchos escritores empezamos un poquito con los versos. ¿Alguna vez te fue por el...? No me vas a creer, pero nunca en mi vida escribí poesía, jamás. ¿Lees poesía? Leo poco, leo muy poca poesía, ese es uno de mis defectos enormes como escritor. Leo muy poca poesía, nunca incursioné en la poesía. Comencé escribiendo cuentos y tengo una selección de cuentos ya de muchos años que probablemente la publique próximamente. Estoy en eso ahora trabajando. Es la primera vez que voy a publicar mis cuentos, que alguna vez salieron aisladamente en alguna recopilación así, pero nada trascendente ni importante. Autores, autoras ecuatorianas que sigas, que te interesen. Muchos, sigo a todos o a casi todos, por lo menos de los que me entero. Y estoy bastante al tanto de la literatura ecuatoriana en general. Yo creo que sí hay un boom efectivamente de la literatura ecuatoriana, más allá de que sobre todo las escritoras que son hoy parte de ese boom digan que no se trata de un boom, pero sí y es importante para mí reivindicar eso. Y Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero y Solange Rodríguez y Verónica Cuello y tanta gente que ha dado ese paso ahora importante y que trasciende y que sale de las fronteras, son las nuevas voces de la literatura ecuatoriana y además son las que van a arrastrar consigo a las generaciones que vienen atrás. Y creo que eso es muy importante. Yo sigo mucho ahora la literatura ecuatoriana, tengo grandes amigos sobre todo y apoyo fervientemente que esto siga creciendo y que seamos muchísimos los escritores, muchos, y por supuesto a ti también te he seguido mucho. La música, ¿te gusta la música? ¿Tocas algún instrumento musical? ¿Eres buen bailarín? No toco nada. ¿Cantas en la ducha? Bailo bastante mal. Me encanta el karaoke. Lo hago mal. ¿Algún cantante que te guste? A mí me gusta mucho la música española, yo soy muy de flamenco, de Sabina, de todo, de rumbas, de todo un poco, sí, de Serrat también. Y me gustó, y me comenzó a gustar mucho también la música clásica. Hace unos años, por Ahora que cae la niebla, una de mis novelas, me involucré mucho en música clásica con gente que conoce. Y ahora escucho mucha música clásica. Compagino todo, pero la verdad es que me gusta la música en general. Pero si me dices mi música preferida, es más bien el flamenco y en general la música española. Mira, interesante. De los personajes que has construido en tus novelas, Oscar, ¿cuál es un personaje al que le tengas especial simpatía? A los personajes de ficción, a la mayoría no les tengo tanta simpatía porque eran personajes muy duros, eran personajes impactantes, tremendos. Hay un personaje que siempre me da la vueltas en la cabeza y que pienso en él siempre, que se llamaba Moarri, o se llama Moarri en Desnuda Oscuridad, y es un personaje muy fuerte, muy duro. Sobre el que algo escribí también un cuento. Es una historia que quedó inconclusa alguna vez y ahora creo que la terminé en un cuento. Entonces no son personajes que me provocan mucha simpatía. Me parecen buenos personajes para una historia siniestra, historias como las que yo escribí en aquel momento. Y luego los personajes históricos sí les tengo mucho cariño, probablemente a 2 o 3 de los últimos, sobre todo a César Gómez, que cuando escribí Náufragos en Tierra fue quien me dio la voz y el personaje cubano, ¿no? El cubano que fue parte de la expedición del Granma, el gran amigo de la revolución, de Fidel, de Raúl, que termina desencantado inmediatamente que la revolución triunfa. ¿Por qué crees que nos ha costado tanto, te interrumpo, perdón Oscar, separarnos tanto de esa revolución y todavía hay muchos adherentes? Como a todos, ¿no? Como a todos los países latinoamericanos, especialmente iberoamericanos en general. Y es porque la revolución se vendió muy bien, fue un impacto brutal. Cuando se produjo la revolución en los años, en el 59, 60, esto causó un remesón en toda Latinoamérica y la gente inmediatamente empezó a admirar esa figura emblemática hasta hoy de los barbudos, de Fidel, de los cigarros, del cambio, del nuevo hombre que te vendían, ¿no? Del cambio de modelo. Y resultó que era un fraude y que era un gran fracaso, y además de ese fraude se descubre a los pocos meses. No tardaron nada en convertirse en los tiranos, en los mismos tiranos a los que habían derrotado, Batista y compañía alrededor suyo en todos los países centroamericanos. Y ahí es cuando se desencanta la gente de la revolución poco a poco, y esto termina fragmentándose. Y basta ver hoy día lo que constituye o quienes admiran todavía la revolución.
son esencialmente los dictadores que quedan en América Latina. Te interrumpí para preguntarte sobre Cuba porque me parece que es un caso importante, pero estabas hablándonos acerca de ese personaje tuyo histórico al que le tenías mucha simpatía. Entiendo que hay otro personaje que se constituyó en el defensor de muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, me imagino que ese es otro personaje. Manuel Antonio Muñoz Borrero, que es un enorme personaje, yo probablemente al que más admiro de todos, como personaje y como hombre. Yo estoy seguro, y lo digo siempre, es el hombre más valioso, es el verdadero héroe que tiene el Ecuador del siglo XX. No hay otro con la altura de Manuel Antonio Muñoz Borrero, un hombre que salvó la vida de probablemente algo más de 1,000 judíos, además jugándose la vida, jugándose su carrera diplomática, emitiendo pasaportes falsos ecuatorianos, transgrediendo las leyes por una obra de caridad, una obra humana brutal. Qué importante, ¿no? Esa transgresión puede ser claro, tan ética. Y era su gran dilema, y fue su gran dilema en la vida, porque era un hombre tremendamente recto, pero tuvo que jugarse por transgredir la norma, emitir pasaportes falsos y sacar a la gente, y darle, y permitirle vivir a toda esa gente. Y Manuel Antonio es uno de los hombres más reconocidos a nivel mundial, y sobre todo por la comunidad judía. Es el gran héroe, uno de los grandes héroes que tiene la comunidad judía de fuera de sus raíces, ¿no? Y es ecuatoriano, y la gente lo conoce poco. Y como te digo, es el gran héroe que tiene el Ecuador en el siglo XX. Qué bueno, qué importante, hay que hablar de esos héroes y de esos personajes, ¿no? Me parece muy, muy valioso. Óscar, vamos aproximándonos un poquito hacia el final. Voy a hacerte preguntas de otra índole, un poco más breves. Te agradezco muchísimo por estar aquí. A ti, muchas gracias. Este es un cuento del gran Franz Kafka que Ajá. se titula Ante la ley. Entonces voy a leer solo el primer párrafo y el último para que tú como abogado me ayudes a despejar esta incógnita, ¿no? Dice, ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley, pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela. Y entonces la idea es que este campesino va a pasar días y años y no le van a dejar entrar ahí a donde está la ley. Y entonces, en un momento dado, cuando ya está casi agónico, el guardia le pregunta, ¿qué quieres saber ahora? Y le contesta el campesino, todos se esfuerzan por llegar a la ley. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras le dice junto al oído con voz atronadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarlo. Fin. ¿Qué es la ley, Óscar? ¿Y por qué los seres humanos la necesitamos? A ver, en el sentido estricto, la ley evidentemente es el orden, ¿no? Es el orden natural de la sociedad. Y es la que de alguna forma permite que no convivamos en una jungla, en la pura anarquía. Sin embargo, ese orden nace evidentemente de alguien que la promulga, de ese Estado, que normalmente resulta ser abusivo. En este caso, concretamente, en el caso del cuento que acabas de leer, lo leí hace muchos años, tiene un vínculo estrechísimo con el Castillo, con su obra maravillosa además, pero sobre todo con el proceso. Con el proceso, es ¿no? esa imposibilidad de mucha gente, y sobre todo de la gente más pobre, de la gente del estrato más bajo de la sociedad, de acceder a la justicia, de acceder a la ley, o de ser imputado. Fíjate qué curioso con el caso de Nelson Serrano, que no tiene esas características, pero fíjate, o de ser imputado por un crimen que no cometiste, como es el del proceso, ¿no? Arranca con la historia de un hombre que no sabe por qué le están condenando, y termina siendo condenado, ¿no es cierto? Y él nunca entiende, y nadie se lo dice además, y es esa forma de mirar a la ley lejana, distante, inaccesible para gran parte de los estratos de la sociedad. ¿En algún momento tú como persona, tal vez cuando eras jovencito, te sentiste frente a una figura de autoridad o frente a la ley de alguna manera impotente, desguarnecido? Me he sentido muchas veces como abogado frente a jueces, a cortes, sobre todo en otras épocas, en épocas en las que los gobiernos, con gobiernos autoritarios, caudillistas,
en donde tú te sentías absolutamente impotente. No tenías nada que hacer frente a esos jueces o frente a esa corte, aunque tuvieras la razón o tus clientes tuvieran toda la razón del mundo, y aunque tuvieras todas las pruebas. El juego ese macabro de la corrupción, que yo ahora tanto ataco en esta novela, ese nosotros lo vivimos también, y es parte también de esta historia de Nelson Serrano, ojo, porque es parte también de esa época. Y Nelson Serrano es una víctima también de esa corrupción judicial. Y yo sí, muchas veces me sentí como esa persona que no tiene ninguna posibilidad frente al que va a decidir tu causa, porque sabes que allí no está la ley de por medio, no está la razón, menos aún la moral o la ética. Está evidentemente, hay otra índole allí, ¿no? Está la corrupción, por sobre todas las cosas. ¿Qué libros están ahora en tu velador? Estoy leyendo Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Espectacular, ¿no? Una gran novela, compleja, ¿no? Difícil, pero me encanta el lenguaje. Cruda, violenta. Durísima. Pero además me encanta el lenguaje, pero es como vertiginosa, entonces sí. No sabes en dónde pararte porque casi no tiene puntos. Entonces es un huracán también. Es un huracán. Formalmente. Es un huracán y me encanta. Y leí hace poco también Paradise de ella, que me gustó muchísimo también. Qué bueno, compartimos una afición. En el mismo sentido. En el mismo sentido, sí. Joven y mexicana, valiosa. Joven, sí, interesantísimo. El manejo del lenguaje fabuloso, ¿no? Extraordinario. Esa es la que estoy hoy leyendo. Y voy a comenzar una novela acabo de terminar una biografía de Manuela Sáenz, que es un personaje que me gusta mucho, de Sandra Murray, una norteamericana extraordinaria. Es un lindo género la biografía. Lindísimo, y esta de Manuela Sáenz, la verdad es que creo que es de lo mejor que se ha hecho. Se llama Manuelita, y creo que es de lo mejor que se ha hecho, extraordinaria. Y voy a comenzar con una de Churchill. Estoy metido en biografías ahora. Qué bueno. ¿Tu hora favorita para escribir? Escribo entre las tardes y la noche. Me divido el tiempo entre el derecho, la oficina y la literatura. Y escribo normalmente en las tardes, es cuando mejor puedo trabajar, digamos. ¿La hora del día que más te guste? Me gustan todas, pero la verdad es que la más placentera es probablemente antes de dormir la que leo, que es cuando leo una hora y media aproximadamente. Oscar, tú naciste en el 68, el 68 Ajá. Fue, bueno, el famoso mayo del 68, tantos acontecimientos. ¿Te sientes de alguna manera heredero de esa...? Sí, no heredero, pero identificado sí, ¿no? Claramente identificado, ¿no? Sí tengo esa alma rebelde de alguna forma, de esa gente que comenzó a gritar por primera vez y a levantar la voz. Y admiro mucho, la verdad, esa época. ¿Sí? Y me siento orgulloso de pertenecer a esa generación. ¿Hay alguna reforma que tú admires especialmente? A ver, sin duda, reforma de esa época, dices tú. No, en general. Del 68. O sea, la que más admiro, la verdad, para mí, que es el concepto mayor de todos, es el de la libertad, evidentemente, y derivada de esa, por supuesto, la esclavitud, que es una de las épocas más aberrantes de toda la humanidad, y fíjate que estuvo hasta hace poco. Medido en años no es nada de Así tiempo el que tenemos. Y todavía hoy hay resquicios de esclavitud en el mundo. Y te diría que para mí la gran reforma, y ojalá llegara a ser completa, efectivamente es esa, ¿no? Es el gozar de plena libertad. ¿Qué ha significado para ti ser padre? Entiendo que tienes 4 hijos. Bueno, es maravilloso, ¿no? Es... De algún modo y aterrador. Sí. En el sentido de que no puedes dedicarles todo. Puede llegar a ser aterrador, ¿no? Porque te cambia la vida, porque te cambia las circunstancias, porque inmediatamente tu vida se transforma en pensar y vivir para esas 4 personas que no solo dependen de ti, sino que además significan que son parte de ti, que van a ser la prolongación de tu existencia. Luego, pero yo digo que quien es padre o madre probablemente comprende ese día para qué llegó acá, para qué vino al mundo, tú, no el chico. Yo creo que comprendí el día que vi por primera vez a este pequeño, a mi hijo mayor. Dije, bueno, ahora entiendo por qué estoy aquí. Es decir, hay una razón, y luego tengo 3 razones más. Entre el mar y la montaña. El mar. Entre el río... Me encantan las dos, pero la verdad es que prefiero el mar. Entre un riachuelo y el mar. El mar. Entre el fútbol y el básquet.
El fútbol largo. Porque decíamos hace un momento que eras muy alto, te preguntábamos cuánto medías, Sí. dijiste 1,90. ¿Nunca has practicado el Y básquet? todo el mundo me pregunta que por qué no jugué básquet. Claro, no me gustaba. porque Soy futbolero a morir, entonces no. tú hacías un programa de televisión con Rafael Lugo. Claro, cómo no. Un programa literario. Sí. ¿Cuánto duró? Ni pico ni placa. Duró 3 años ¿Y aproximadamente. qué pasó? ¿Por qué se fue? Por falta de auspicios, lo que Oh. pasa siempre con todos los programas literarios, sobre todo culturales en general. Sí, ya era difícil conseguir auspicios en aquel momento, era televisión y radio simultáneamente, entonces era complicado. Y lo dejamos de hacer. Extrañamos, pero también nos demandaba También mucho. abogado, Rafael Lugo. Rafael, el abogado, sí, claro. Abogado y escritor. ¿Ves? Bueno, yo voy a hacerte una pregunta que a veces hago, no siempre, en el hipotético caso de que Dios existiera, ¿ya? Ujú. Vamos a ponernos en ese escenario, y de que tú mueres, llegas y está ahí Dios esperándote. ¿Qué te gustaría que Él te dijera? Me gustaría que me explicara por qué todo lo que pasa acá. ¿Por qué esto? Es decir, si es que existe y de alguna forma es el que gobierna, porque si no gobierna nada de esto y no tuvo ninguna incidencia, veo improbable que exista. Pero si existe y gobierna y de alguna forma es el creador de todo, a su imagen y semejanza, como dicen, me preguntaría por qué. ¿Sí? Tendría tantas cosas que preguntarle por qué. Este mismo caso. ¿Por qué Nelson? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Oscar. A ti muchísimas Un placer. gracias. Muchas gracias.